Actualmente, el significado que se da a la fundamental de un acorde, y que es lo que se enseña en los conservatorios, es que la fundamental es simplemente la nota que corresponde al bajo de un acorde ordenado por terceras, independientemente de que sean terceras mayores o menores, estén en un contexto tonal o no. De paso, es la nota que da nombre al acorde. En pantalla se ven algunos de los acordes más conocidos ordenados por terceras. En la armonía moderna, para especificar el tipo de acorde, se pone el símbolo de la nota fundamental y otros números o símbolos que nos dan información de los intervalos. Como paréntesis, decir que en la mayoría de los conservatorios también se enseña cifrado que se utilizaba en el barroco, en que básicamente se ponen los números correspondientes a los intervalos desde el bajo. En armonía moderna y de jazz, en que muchas veces solo aparece la melodía sin el bajo, se utilizan las letras y símbolos utilizados en los países anglosajones para cifrar el acorde, aunque este cifrado no está aún estandarizado. Doy por conocido que estos acordes pueden adoptar la forma de diferentes inversiones, según la nota del acorde que esté en el bajo, aunque la nota fundamental no varía y siempre es la misma, aunque no esté situada en el bajo del acorde. Encontrar la fundamental de un acorde, pues, es fácil. El problema viene cuando se considera y se utiliza la fundamental como una especie de representante funcional del acorde. Entonces, esta definición de fundamental no es la correcta en bastantes acordes, y esto es lo que no se enseña en la mayoría de conservatorios y escuelas de música. Una fundamental es representante de un acorde cuando sus notas o intervalos superiores coinciden con los principales armónicos de dicha fundamental. En otro vídeo, enlace que debería aparecer ahora en la parte superior de la pantalla, se demuestra que si Do es la fundamental, sus armónicos principales son, aparte de la octava, las notas Mi, Sol y Si bemol. Así pues, los únicos acordes que tienen una única fundamental como representante funcional del acorde son estos que aparecen en pantalla y que podríamos llamar acordes primarios o convergentes. La mayoría de los demás acordes se pueden descomponer como suma de dos acordes primarios, o sea que pueden tener más de una fundamental, pero esto lo veremos más tarde. Ahora sería el momento de introducir lo que se conoce como fundamental virtual, que es la fundamental de los dos últimos acordes primarios que se ven en pantalla. Se llama fundamental virtual porque es una nota que no aparece en el acorde, pero que el sistema auditivo la percibe de una manera subliminal aunque no esté presente. Volviendo a los armónicos de un sonido, es bien conocido acústicamente el hecho de que si se filtran armónicos de un sonido, el oído sigue percibiendo la misma nota o frecuencia fundamental. Incluso si se elimina la misma nota fundamental, el oído sigue oyendo la nota fundamental aunque no esté presente. Es lo que en acústica se llama fundamental virtual o fundamental perdida. Esto es debido a que el sistema auditivo lo que en realidad aprecia desde que nacemos es el patrón interválico de los armónicos, que siempre es el mismo, y reconstruye el sonido fundamental de la misma manera que la vista reconstruye imágenes a partir de solo partes, o bien podemos seguir leyendo un texto si quitamos aleatoriamente letras de las palabras. Podemos ver una demostración acústica de este hecho en un vídeo que ya hice hace muchos años y que aparece el enlace en la parte superior de la pantalla. También lo dejo en los comentarios. Como caso particular, si eliminamos todos los armónicos que no son armónicos de las notas Mi, Sol y Si bemol, obtenemos precisamente el acorde disminuido Mi, Sol, Si bemol, y el sistema auditivo sigue percibiendo la nota Do. Cuando tocamos este acorde en el piano, evidentemente la cosa cambia porque estamos tocando sonidos reales que no son los sonidos aflautados de los armónicos, pero el oído sigue oyendo, aunque sea subliminalmente, la fundamental perdida. Y a efectos de función armónica, esta fundamental virtual será la fundamental funcional del acorde disminuido. Este concepto de fundamental virtual, aun desconociendo su base científica, ya fue conocido en el siglo XVIII por Giuseppe Tartini como el terzo suono y en el siglo XIX por Hugo Riemann. Así pues, la verdadera fundamental funcional del acorde disminuido Mi, Sol, Si bemol es Do. Igualmente, en Do mayor o Do menor, la fundamental virtual del acorde disminuido Si, Re, Fa es Sol.
En realidad, todo acorde disminuido es muy parecido funcionalmente al acorde de séptima de dominante, por lo que espero que en el futuro se acabe utilizando esta nueva simbología de la fundamental virtual que ya se utiliza en la armonía funcional de Riemann. Como se puede escuchar, los acordes disminuidos y los de séptima de dominante son muy parecidos funcionalmente, igual que sus resoluciones. Volviendo a los acordes primarios, como dijimos, la mayoría de acordes se pueden descomponer como suma de dos acordes primarios, lo cual nos da dos fundamentales principales, reales o virtuales. Como caso particular, tenemos el acorde menor, que le podemos asignar dos fundamentales. En el acorde de la menor, la mayor consonancia se consigue con la fundamental la en el bajo y también como fundamental de resolución o de llegada. En cambio, funcionalmente, el intervalo que crea más tensión es la tercera mayor do mi y podemos afirmar que la fundamental funcional del acorde de la menor es do. La quinta la mi no crea tensión y el acorde de la menor no se usa como acorde dominante de re, aunque la nota la sea la quinta de re. De hecho, ya a principios del siglo XVIII, Rameau consideraba la primera inversión del acorde de la menor, o sea, cuando en el bajo hay el do, como un acorde de do mayor con la sexta añadida. También se ve así en la armonía del jazz. Esto, además, es lo que se enseña en la armonía funcional de la escuela de Hugo Riemann, en la que, en do mayor, se considera el acorde la menor como un acorde de la familia de tónica, re menor de la familia de subdominante y mi menor de la familia de dominante, y se usan los símbolos TP, SP y DP para cifrarlos funcionalmente. Volviendo a poner la lista de los principales acordes que pusimos al principio, intercalo ahora una línea con las principales fundamentales según este modo de ver las fundamentales de los acordes, sean reales o virtuales, y que son de gran ayuda porque nos indican cuáles son las tensiones de los acordes y qué tensión o distensión crean los enlaces o progresiones de acordes, estén en un contexto tonal, politonal, modal o atonal. Hasta pronto.